Bueno, shalom a todos un saludo muy especial. Hoy vamos con la octava y última parte de todo este tema que hemos venido aprendiendo semana tras semana, llamado el Ejad del Eterno y Yeshua. Recordemos que la palabra Ejad es uno, pero uno que es múltiple. Así que hoy, desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos venido revisando por lo menos los textos principales, porque les digo que si yo quisiera seguir explorando, me tendría que venir casi que capítulo por capítulo encontrando el Ejad del Eterno y de Yeshua, porque es un tema definitivamente que no tiene discusión, 100% sustentable. Yo les he dicho, no hay ni un solo verso de la Escritura que se oponga, que ustedes lo puedan mostrar y se oponga a hacer la afirmación de que el Eterno y Yeshua son uno, de que Yeshua realmente es la imagen visible del Elohim invisible, como dijo Pablo, que son un Ejad. Así que los invito a esta última parte, espero que ya hubieran visto los demás, porque como les digo, entender el Ejad nos permite a nosotros el ir mucho más profundo en la palabra, sabiendo que el mismo Eterno cumplió su promesa de venir a buscarnos, de venir él mismo a buscarnos, de venir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y de venir a restaurar las dos casas de Israel. Yeshua vino y Yeshua lo cumple, porque Yeshua definitivamente lo podemos probar de tantas maneras. Es el Eterno, es esa imagen visible, que es esa imagen que nosotros podemos ver. Fíjense de nuevo, yo quiero que ustedes miren un momento esta imagen. Esta imagen nos resume las Escrituras. En el principio, el Eterno, Aleph Tab, creó los cielos y la tierra. Se separan Aleph Tab cielos y Aleph Tab tierra. Pero al final, cuando Yeshua venga, después de haber pasado por todos sus maneras de presentarse, como la membra, como la luz del primer día, como el Malak de Yahweh o el ángel de Yahweh, como Yeshua cuando ya se hizo hombre, de volver otra vez a la derecha del Padre y ahora venir a reinar como Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Ahí es donde nosotros podemos probar que el Eterno, la palabra entera nos habla del Ejad de Yahweh y de Yeshua. Así que los invito a que hagamos ese repaso rápido que hemos venido haciendo en cada uno de los videos de lo que hemos aprendido anteriormente. Vimos que el Eterno es luz, como dice Primera de Juan, y vemos que Yeshua es luz, como nos dice Juan 1:9. Vemos que Yahweh es el creador y Yeshua es el creador de acuerdo a Juan 1. Que Yahweh es el gran yo soy, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo es Yeshua. Que Yahweh dice, yo saqué a Israel de Egipto, pero Yeshua hace la misma afirmación en Jueces 2:1. Que Yahweh es el Gibor y Yeshua recibe el mismo nombre. Que en Isaías 9:6 Yeshua recibe el nombre de Padre Eterno, no de Hijo Eterno, de Padre Eterno. Así que nos lo va confirmando hasta en esa revelación. Aprendimos que Yahweh es el Shaddai y que Yeshua es esa imagen que aparece identificándose como el Shaddai. Aprendimos que Yahweh es la roca de Israel, como nos lo dice 2 de Samuel 22, pero que Yeshua es la roca de Israel, como lo dice Lucas 20:17. Que Yahweh es el pastor de Israel, como lo dice Ezequiel 34, pero Yeshua es el buen pastor en Juan 10:11. Que Yahweh es el que juzga a Israel en Ezequiel 34:7, pero Yeshua es el juez en Mateo 25:31.
que Yahweh es la verdad en Jeremías 10:10. Pero la misma palabra la dijo Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Yahweh es Aleph Tap, como dice Isaías 44:6, pero Yeshua es Aleph Tap, como lo dice 22:12. Que Yahweh es Elohim, y Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero puede aparecer. Por lo tanto, Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Que Yahweh es Rey de gloria, y Yahweh de los ejércitos es el Rey de la gloria. Que Yahweh es Redentor, como nos dice el Salmo 19:14. Pero Yeshua es el Redentor, como nos lo dice Tito 2:13. Que Yahweh es el Santo de Israel, nos dice Isaías 10:20. Pero Yeshua es el Santo de Israel, como lo dice Isaías 47:4. Que Yahweh es el Dios de Israel, el Elohim de Israel. Y Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Yahweh es Salvador, en Isaías 43:3. Y Yeshua es el Salvador, en Hechos 13:23. Yahweh es el Rey de Israel, en Zacarías 14. Yeshua es el Rey de Israel. Yahweh es el esposo, pero Yeshua es el esposo. No hay dos esposos, hay uno solo, en Isaías 54:5. Nos dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Yud-Heh-Vav-Heh en Isaías 45:23. Pero la palabra nos dice que toda rodilla se doblará delante de Yeshua en Efesios 3:14. En todo eso, como hemos venido analizando, ¿hay algún tipo de interferencia o hay algún tipo de desacuerdo, digamos, o Yeshua está ocupando el puesto del Eterno? De ninguna manera. Es una prueba de que Yeshua es un Ejad con el Eterno. Yeshua salió desde el primer día como la luz, porque recordemos, el Eterno es luz. Así que sigamos adelante con todo este estudio. Y como les digo, cualquiera de ustedes que tenga algún versículo de las Escrituras que se oponga al Ejad de Yahweh y Yeshua, me lo envían por favor y lo vamos a estudiar. Fíjense cómo nos dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién va a reinar? El Mesías. ¿Con qué nombre? Yahweh Sidkenu. Ya se volvieron uno de nuevo. En Apocalipsis 26 nos dice lo mismo. Bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Otra vez, con él, no con ellos. No hay dos seres divinos, eso no existe, no hay dos dioses. Nosotros, recuerden cómo nosotros repetimos el Shema como el primer y más importante mandamiento, que nos dice que Yahweh es uno, no hay dos seres divinos, mucho menos Yeshua puede ser un hombre común. Bueno, así que vamos a entrar hoy. Hemos venido aprendiendo desde el Tanakh todo el Ejad. Vamos a entrar hoy, vamos a irnos un poco más detenidamente en Juan 1:1, aunque lo hemos mencionado. Vamos a entrar con más detenimiento porque este es un texto clave. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así aparece en todas las versiones. Si nosotros le cambiamos la palabra Dios por el nombre de nuestro Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh, encontramos que nos dice: en el principio era la palabra era con Yud-Heh-Vav-Heh, y la palabra era Yud-Heh-Vav-Heh. Era Yud-Heh-Vav-Heh, sin duda, sin cambiarle, sin añadirle, sin quitarle. La palabra es en hebreo el dabar o la memra. Así que la palabra era Yahweh. ¿Quién sabe que sabemos quién es el verbo? Es Yeshua. ¿Qué es lo que ha pasado?
que muchas personas, por quererse ajustar a la premisa establecida por Rambam de que el Eterno es un Yahid, no un Ejad, que no puede aparecer, entonces han tratado de acomodar la escritura a lo que dice el judaísmo en general, y no tiene ningún sentido. Un ejemplo de estos cambios, por ejemplo, lo vemos en esta versión, cuando nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. O sea, aquí ya le inventaron, porque así no es el texto, y le inventaron ya un grado, digamos como un grado menos. El Eterno, el Todopoderoso, Yeshua, el Poderoso. Y dice: y él estaba en el principio con el Todopoderoso. ¿Por qué se cambió en esta versión nueva? ¿Por qué se cambió? Porque el autor cree que son dos diferentes, que hay dos seres divinos, lo que es absolutamente imposible. No hay dos seres divinos. Asimismo, hemos visto que todas las supuestas pruebas de esos dos seres vienen de cambios realizados en las Escrituras. Cuando el Eterno nos dijo a nosotros muy claro, nos ordena en el mismo libro de Deuteronomio, que nadie puede añadir ni quitar a lo revelado por el Eterno en la palabra. Vamos entonces a Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya lo vimos. O sea, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Recuerdan, acabamos de ver que Yeshua es el creador y que el Eterno es el creador de los cielos y la tierra, nos dice Bereshit o Génesis. Pero sin embargo, acá en Juan 1 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Yeshua, y sin él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Paremos acá un momento y pensemos, vamos pensando mientras leemos Juan 1. ¿Puede ser Yeshua un hombre común, un hijo de José y de Miriam, que nació simplemente como de una relación normal entre José y Miriam? ¿Cómo es que un hombre cualquiera es el creador de los cielos y la tierra? Ahora dice: en él, en Yeshua, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el dador de vida? El Eterno. No hay otra fuente de vida que no sea Yud-Hei Bab-Hei. Ahora, si es un hombre común, ¿cómo puede ser que en un hombre común y corriente, en el vecino de suyo, en su casa, ahí en él va a estar la vida, y la vida va a ser la luz de los hombres? Él dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz del primer día, que ya la estudiamos, que echa afuera las tinieblas. Ese poder no lo tiene sino Yeshua, y es un poder sobrenatural que ha pasado a nosotros en el nombre de Yeshua, no por el poder nuestro. Yeshua mismo dijo: en mi nombre, por ejemplo, echarán fuera demonios. En el nombre de Yeshua, porque esto es un poder sobrenatural. Y nos dice el verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, la luz del primer día, venía a este mundo. Fíjense, aquí nos está llevando al día en que Yeshua se despoja de su deidad y se hace carne, se hace un hombre. Dice: en el mundo estaba, y el mundo de nuevo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Yeshua. Yo les digo, mire, a las personas que enseñan que Yeshua es un hombre, reflexionen. ¿Cómo es posible que, teniendo la palabra tan clara, más bien ni toquen el tema, pasen por encima mencionando Yeshua el Mesías para que crean que creen en él, cuando en la realidad no se está descartando la revelación tan hermosa que tenemos? Y a las personas que están escuchando, a los que dicen que Yeshua es un hombre, yo les digo: ¿qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? Si la palabra ya no tiene ninguna importancia,
¿Cómo puede estar creciendo su vida espiritual? Fíjese, acá dice muy claro que el mundo fue hecho por Yeshua. A lo suyo vino, ¿qué es a lo suyo? A esa labor de restaurar todo el Israel y de retraernos de nuevo a la verdadera Torá. Pero dice, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Esto es importante. El pueblo del Eterno, el Israel, el pueblo separado, es todo aquel que recibió a Yeshua, entró a ser parte del pueblo de Israel. Recordemos que están las dos casas con los dos planes diferentes. El plan de la casa de Judá era mantener la Torá y después va a conocer a Yeshua. El de nosotros conocer a Yeshua y ya estamos conociendo la Torá. Recordemos esto en Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Mire, si Yeshua fuera un hombre común y corriente y usted confía en Yeshua, usted está bajo maldición, es lo que dice la palabra, porque está poniendo como el soporte de su brazo a un hombre común y corriente. Dice el que confía en un hombre. Nosotros no confiamos en ningún hombre, nosotros no confiamos en ningún otro ser divino que no sea Yud-Heh-Vav-Heh. Nosotros confiamos en que el Eterno es tan poderoso que mandó su imagen, sacó de él esa luz el primer día y mandó su imagen visible para que estuviera en medio nuestro, y lo anunció cuando dijo, y la gloria, todos verán la gloria del Señor en el templo, pues todos lo vieron. En Deuteronomio 6:5, ¿qué nos dice? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si fueran dos, entonces ya no está amando a Yahweh con todo el corazón y con todas las fuerzas. Es que es absurdo. Es que decir que es divino, pero que no es el Eterno, es algo ilógico, porque entonces se caen todos los principales mandamientos. Dice que aquel verbo, Yeshua, fue hecho carne e hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Yeshua es la gloria del Padre, pues tiene que ser uno con él, porque la gloria es lo que rodea la presencia del Eterno. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si Juan el Bautista nació 6 meses antes que Yeshua, pero Yeshua, él está diciendo que Yeshua es anterior a él, ¿puede ser Yeshua un hijo de José y de Miriam? Absolutamente no. Por Dios, es que sí, yo le repito y no me cansaré de decirlo. Si ustedes no entienden quién es Yeshua, lo van a negar en este tiempo. Se los aseguro. Dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, o sea, la misericordia, el perdón, todo vino por medio de Yeshua. Y al Eterno nadie le vio jamás. Solo el unigénito Hijo que está en el seno lo ha dado a conocer, que es quien, Yeshua. Un hombre cualquiera tampoco lo hubiera podido hacer. Ahora, fíjense esto, Yeshua mismo confirmó ser eterno. Y miren las palabras que utilizó, le dice en Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios. Miremos hasta acá algo. Dice, Yeshua le está diciendo que el que guarda la palabra nunca verá la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida. Eso era lo que no podían entender ellos en aquel momento. Él es el dador de vida y la vida solamente viene de Yud-Hei, Vav-Hei. Ahora, sigamos el texto. Pero vosotros no le conocéis, le está diciendo aquí a los de la casa de Judá con los que está hablando. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y Abraham, dice, Abraham vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Decirle, ¿qué le está diciendo? Lo mismo que ellos le preguntan. Si no tienen ni 50 años, ¿cómo es que has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Pregúntenle por este verso al que diga que Yeshua es hijo de José. Bueno, le van a inventar que es que era el espíritu del Mesías. No. Abraham lo vio como lo vio Moisés, como lo vio David, como lo vio, como hablaron, como todo. No es ningún espíritu del Mesías, ya hemos visto. Es la luz del primer día, es el dador de vida. Yeshua le dijo, entonces dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Fíjense, Él lo dijo antes que Abraham fuese. Él es eterno, Yeshua es eterno. ¿Qué es lo que cuando nosotros vemos inclusive el significado a la luz del paleo hebreo, de Yud-Hei, Vav-Hei, entendemos que es Yeshua? ¿Por qué? Porque las letras mismas nos están hablando de mirar o de revelar el clavo y de revelar la mano. ¿De qué nos está hablando ese he ahí? O miren la mano, miren el clavo. ¿A quién le recuerda esa imagen? Únicamente a Yeshua. Ahora, Yeshua no puede ser un hombre. Dice en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense, es la imagen de Dios. Ustedes se imaginan cuál hombre pudiera ser imagen de Dios. Es que eso es blasfemo. Cuando una persona dice, no, es que nosotros también somos la imagen de Dios. No, es que es el primogénito de la creación. El primogénito de la creación es la luz del primer día y es la imagen visible de Elohim. Porque de nuevo nos va a decir lo que veníamos viendo. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Yo quiero que lo leamos acá. Fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él y para Él. Bueno, esto nomás nos tendría que dar ya por sentado quién es Yeshua. Todas las cosas fueron creadas, las que están en los cielos. En Él fueron creadas todo el universo, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, los tronos, los dominios, los principados, las autoridades. Ustedes pueden imaginar siquiera la autoridad de Yeshua, es la autoridad de Yud-Hei, Vav-Hei. Nadie más podría tener tanta autoridad. Nadie más. Recuerden, los ángeles fueron creados. Aquí nos está diciendo que Yeshua salió del Padre, es el primogénito de la creación. Ahora dice, Yeshua antecede a todas las cosas y en él subsisten todas las cosas. Antecede a la creación, antecede a todo. ¿Cómo puede ser un hombre o cómo puede ser otro Dios? ¿De dónde sale? Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación de Yahweh. Él es el principio.
el primogénito de entre los muertos, para que en él sea preeminente. Yo creo que toda este texto, estas palabras de Pablo en Colosenses 1, del 15 al 18, nosotros las deberíamos leer y reflexionar palabra por palabra para poder entender la grandeza que hay en Yeshua. En Juan 17:5 dijo el mismo Yeshua: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No, aquí no hay duda, aquí no hay duda. Si usted siguió yendo a una persona que supuestamente le está enseñando las escrituras, diciéndole que Yeshua es un hombre, hijo de José y de Miriam, usted simplemente está saliendo del camino y no tiene la revelación del Padre. Porque si no le creemos a la palabra, Yeshua dice que Él fue la gloria antes de que el mundo fuera creado. ¿Cómo pueden creer algo como eso? En Apocalipsis 1:17 dijo Yeshua: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí está hablando Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, le dice Yeshua a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Aquí no hay duda que fue Yeshua, porque él dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es que piensen, ¿cómo salirse uno, cómo negar el ejad de Yahweh y de Yeshua? Ahora, fíjense que nosotros encontramos en textos que ya habíamos analizado, eventos en los que Yeshua demostró ser el Eterno mismo. Por ejemplo, en Job 9:8, que dice: Él, Yahweh, solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua caminó sobre las aguas. Era una manera. Si solo Yahweh puede caminar sobre las olas del mar, cuando Yeshua caminó sobre las aguas, lo que estaba mostrando era que Él es uno con el Eterno. Esto es sin duda alguna. Ahora, fíjense, vamos al profeta Isaías para volverlo a relacionar, como lo vimos en el estudio anterior, con Yahweh de los ejércitos, para ver cómo el remanente final de Israel, Él va a ser el que crea en la Torah y en el testimonio de Yeshua. El testimonio de Yeshua, ¿qué es? ¿Quién es Yeshua? Fíjese en Isaías 8:13 lo que nos dice: a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Ya vimos quién es Yahweh de los ejércitos, una imagen visible, es decir, es Yeshua. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esto es absolutamente importante de entender. Él será por tropezadero, por piedra de tropezar para las dos casas de Israel. ¿Cuántas personas que fueron inclusive hasta pastores, líderes, que creyeron en Jesús supuestamente, ahora vienen y tropiezan y lo niegan? ¿Y lo niegan por qué? Porque nunca han tenido la revelación de la palabra. Porque creen simplemente en hombres. Dice: muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces, ¿qué dice el profeta Isaías? Ata el testimonio de Yahweh de los ejércitos y sella la Torah entre mis discípulos. El verdadero pueblo de Israel, el que va a reinar con Yeshua, el que va a ser recogido, guarda el testimonio de Yeshua, porque solo podemos amar a Yud Hei Bab Hei con todo nuestro corazón. Y sella y guarda la Torah del Eterno. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí que yo y los hijos que Yahweh me dio somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos,
que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y vuelve y nos dice el profeta, a la Torá y al testimonio de Yahweh de los ejércitos, porque si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. Si usted no entiende que Yahweh de los ejércitos es Yeshua, no le ha amanecido, así de sencillo. ¿Cómo lo podemos probar? A través del mismo profeta Isaías, cuando nos dijo, por ejemplo, en Isaías 7:14, que él tendría el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. ¿Quién es ese niño que iba a nacer en ese tabernáculo? Yahweh con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso también en Isaías 9:6 nos dice que recibiría el nombre de admirable consejero, Pelé Yoetz, de El Gibor, el Dios fuerte, el Dios fuerte. Si Yeshua es su nombre, va a recibir el nombre de Dios fuerte. ¿Cómo podría ser eso? El Padre eterno, el príncipe de paz. A él, Pelé Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar Shalom. Pero fuera de eso, ¿cómo podemos probar que es Yahweh de los ejércitos? Porque recuerden que los 7 espíritus de Yahweh reposan sobre él en Isaías 11. El espíritu de Yahweh, de poder, de conocimiento, de temor de Yahweh, de consejo, de inteligencia y de sabiduría. Todo nos prueba que Yeshua es Yud Hei Bab Hei. Nadie más podría tener todo el poder y los 7 espíritus del Eterno. Fíjense en Isaías 53. En Isaías 53 nosotros tenemos ahora la gran discusión, si es Yeshua, Isaías 53, o si es Israel, como nos dicen en la casa de Judá. Pero ¿qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos en Isaías 52, encontramos algo que es muy importante de analizarlo para saber qué es Yeshua sin duda. Dice, mi siervo, porque recuerden que el Eterno llama siervo a Yeshua, pero también en otro texto llama siervo a Israel, eso es verdad. Pero en este caso de Isaías 52 y 53, el siervo es únicamente Yeshua y tiene que ser divino y tiene que ser el mismo Eterno. Vamos a ver por qué. Dice entonces, mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí ya empieza a anunciar todo el proceso de Isaías 53, que es el siervo sufriente, donde aquí nosotros lo estamos viendo, donde lo estamos viendo ya desfigurado por la violencia que sufrió para poder dar la vida por nosotros. Dice, así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando nosotros nos vamos a la concordancia, nosotros encontramos unas palabras muy específicas. Cuando nos habla de he shall be raised and be lifted up. Estas son 2 palabras en inglés que si las vemos nosotros en hebreo, las vamos a entender de una manera extraordinaria, porque nos está hablando de la palabra Nasá. Él será levantado y él será exaltado, que sería la palabra Rum. Entonces, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al texto de Isaías 6:1, cuando dice que en el año del rey Usías, él vio al Señor sentado en el trono, utiliza exactamente, literalmente las mismas palabras. El que estaba sentado en el trono, él era el que estaba Nasa and Rum, el que estaba high and lifted up, es el que estaba levantado y exaltado. Si el siervo va a ser levantado y exaltado como el Eterno, solamente pudiera ser Yeshua.
En Isaías 57 también nos habla que así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Quién es el que? Y su nombre es el Santo. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de Yahweh. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense que todo esto nosotros encontramos que esas dos palabras siempre aplican. Ese será levantado y será exaltado, siempre aplican únicamente al Eterno. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se quiere poner en esa posición? Cuando esas dos palabras aplican al hombre, cambia por completo el sentido. En Isaías 2:12, por ejemplo, nos habla de que día de Yahweh de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Fíjense, utiliza las mismas palabras, pero ahora en relación al hombre, y está hablando es de soberbia y altivez. El único que puede ser levantado y exaltado es el Eterno. En Isaías 57:7, cuando está hablando también de Hasatán, de quién, perdón, en Isaías 14:11, en Isaías 14:11, cuando nos está hablando de Hasatán, nos vuelve a mencionar las mismas palabras. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fue este por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí de qué está hablando, de soberbia, de pecado, de ir en contra del Eterno. Y nosotros encontramos en la misma concordancia, ustedes lo pueden ver, que encontramos las mismas palabras, Nasá y Rum. Cuando es el hombre o es el enemigo, nos está hablando, estas dos palabras nos hablan de altivez, nos hablan de envanecimiento. Pero cuando aplican al Eterno, no solamente ahí sí entendemos la grandeza del Todopoderoso. Fíjense entonces en Isaías 52:13, que nos dice, mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí ya es Yeshua, pero Yeshua porque es Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora en Isaías 51:9, en Isaías 53, perdón, nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Fíjense aquí cuando comienza ya Isaías 53, vamos a estudiar ese misterio del brazo de Yahweh. Y el brazo quiere decir que es uno con el Eterno, porque no, el brazo está unido literalmente a la figura de Yud-Heh-Vav-Heh, aunque es espíritu. Pero miremos quién es el brazo de Yahweh. En Isaías 51:9 que nos dice, despiértate, vístete de poder, brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón, no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Perdón. El brazo de Yahweh fue el que abrió el mar. ¿Qué vimos antes? Yahweh abrió el mar. ¿Qué vimos también? Jesús abrió el mar. Ahora nos dice, fue el brazo de Yahweh. ¿Quién es el brazo de Yahweh? O sea que como comienza Isaías 53, Jesús sin duda alguna. Y dice entonces, ciertamente volverán los redimidos de Yahweh, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Así que sin duda alguna, estamos hablando de Yeshua, un ejad con el Eterno. Volvamos a Juan 12. Dice, Yeshua les dijo, aún está un poco... está la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz? Es Él. Él es la luz del primer día. Andad en tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. ¿Todos le entendieron? No, no todos le entendieron. Solamente todos los que tenemos la revelación del Padre, de que esa luz del primer día que salió del Padre, que es luz, esa es la luz que camina entre nosotros. Entonces sigue diciendo, pero a pesar de que se había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso yo les decía, el que no ha entendido el Ejad, no tiene la revelación de Yeshua, jamás ha creído, ha tenido ese encuentro real con Yeshua. Entonces sigue diciendo en el 12:39, por eso, porque no han podido creer. Él dice, porque no podían creer. También dijo Isaías, que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo y eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es verdad. Los que han negado a Yeshua, los que han dicho que Yeshua es un hombre o los que se inventan que son dos y todo esto, es porque aman más la gloria de los hombres que la gloria del Eterno. Porque creerle al Eterno no trae el aplauso que muchos buscan. Creerle a los hombres y aceptar la gloria de los hombres es lo que más busca en la humanidad. Bueno, cuando nosotros nos decidimos a buscar la revelación del Padre, aunque vaya en contravía del mundo, encontramos que esa revelación tan hermosa. Sigamos hablando de la diestra de Yahweh, el brazo derecho, la diestra. ¿Qué nos dice en el Salmo 118? Que voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. Y dice, la diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. Y nos está hablando de Yeshua porque es Isaías 53. Fíjense, aquí cuando nos dice la diestra de Yahweh, cualquiera puede creer que bueno, Yeshua es un hombre y la diestra de Yahweh es la que hace proezas. Pero es que estamos uniendo todos los puntos. Isaías 53, el siervo sufriente, es la diestra de Yahweh. Aquí cuando nos dice que la diestra de Yahweh hace proezas, que es sublime, que hace valentías, y dice, y no moriré, sino que viviré, que nos dijo Yeshua, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, porque Él es el dador de la vida. Dice, me castigó gravemente Yahweh, no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia y entraré por ellas y alabaré a Yahweh. Esta es la puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Cuando nosotros creemos, le creemos al Eterno, ahí es cuando el Eterno nos revela. Pero si le creen a los hombres, el Eterno mismo, como nos acabamos de leer en Isaías, el Eterno mismo cierra los ojos y el entendimiento para que no puedan creer a las palabras. Fíjense que este mismo Salmo 118, que nos está hablando de la diestra de Yahweh, termina diciéndonos las mismas palabras que el pueblo cantaba el día que Yeshua estaba muriendo. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, sálvanos, nos haces prosperar. Aná Adonai Hoshia Aná. Es bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y esto está en el Salmo, el salmista lo estaba anunciando. Y fue lo mismo que cantaron el mismo día que Yeshua estaba muriendo. Es que nosotros, si unimos toda la escritura, tenemos que vivir tan maravillados de ver la revelación del Padre. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Y quién es ese bendito? Es Yeshua únicamente. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces en Isaías 53, ¿cómo podemos probar que es Yeshua y no Israel? Pues muy fácil cuando lo leemos realmente. Porque dice, ya vimos, se manifiesta como el brazo de Yahweh, subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, ya vimos que es parte del sufrimiento.
despreciado y desechado entre los hombres. Hasta hoy lo siguen blasfemando, le dicen nombres blasfemos. Todos los oprobios y groserías se las dicen a Yeshua abiertamente. Pero nos dice, ciertamente Yeshua llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión. Ahí es entender por qué vino Yeshua. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Entonces nos dice en el verso 6, como la historia de por qué tuvo que venir, porque nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado nuestro. Y dice, angustiado y afligido no abrió su boca, ya lo hemos analizado, como cordero fue llevado al matadero. Y dice, y como oveja delante de los trasquiladores, él enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? ¿Cuántas hemos creído en Yeshua? Se cumple la promesa de ser como la arena del mar, incontable. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí no podemos estar hablando de Israel, porque ni Israel ha llevado el pecado de Israel, ni Israel podía morir por Israel. Eso es absurdo. Entonces dice, se dispuso con los impíos su sepultura, ya sabemos, más con los ricos fue en su muerte, ya sabemos toda la historia del sepulcro donde fue colocado. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, no existe ni un solo ser humano que pueda levantar la mano para decir que nunca ha hecho maldad y que nunca ha habido engaño en su boca. Eso es absolutamente imposible. Solo el Santo de Israel. Ya vimos que el Santo de Israel es Yahweh, el Santo de Israel es Yeshua. Así que cuando nosotros estudiamos Isaías 53, si a usted le dicen que es Israel, pues simplemente no lo han leído, no cree sino en lo que digan los hombres, porque sin pecado solamente Yeshua. Ahora, cuando nosotros nos cambiemos al profeta Jeremías y miremos cómo aparece el Ejad aquí tan claro. En Jeremías 23, cuando el Padre está hablando de las ovejas que fueron dispersas ya por el mundo, dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis las ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Porque ya él está hablando de todas las ovejas que se han perdido. Pero ¿qué nos dice en el verso 3? Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché. Las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, sino que ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Yahweh. ¿Quién dijo que venía a recogernos a todos nosotros? Yahweh. Dijo, yo mismo iré. ¿Y cómo lo anuncia? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. ¿Quién es ese renuevo justo? Es Yeshua. Yahweh dijo, yo mismo iré a buscarlas. ¿Quién es el que se va a presentar como el renuevo de David? ¿Y quién es? Es Yeshua. El Eterno cumple su palabra. Pero también en Ezequiel 34 nos vuelve a repetir, porque así ha dicho Yahweh el Señor. Perdón, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es el que vino? Yeshua. Yeshua es el que vino y dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traerlas, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién eran las ovejas que tenía que traer? Las ovejas de la casa de Israel. ¿A dónde las tenía? Las tiene que llevar
a la casa de Judá con los que está hablando, y seremos en el futuro, ya nos están nosotros reuniendo y capacitando en la Torah, porque va en un futuro ya muy próximo, de acuerdo a todo lo que está sucediendo, las dos casas de Israel van a ser unidas en la mano del Eterno y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y en esos días, sigue diciendo el texto de Jeremías, Judá será salvo, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el que lo llamarán Yahweh justicia nuestra, Yahweh Sidkenu nuestra justicia. Así que explíquenme los que dicen que hay dos dioses, que hay dos seres divinos, o los que dicen que Yeshua es su nombre, si pueden hacer esta relación acá. Si puede ser que el Eterno dijo, yo mismo iré a buscarlas, y que un hombre cualquiera pueda decir que es Yud-Hei, Bab-Hei, que vino a buscarnos. Eso es imposible. Vamos ya terminando y yo quiero que leamos esta cita de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, ¿cómo quisiera yo estar al frente de los que dicen que es su nombre? A ver qué me dicen de Filipenses. Sino que se despojó de su divinidad, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Yahweh lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Pongan atención, no toda rodilla de aquí de la tierra, que ya de por sí muchos no se arrodillarían jamás, sino dicen que somos idólatras porque creemos en Yeshua, que es el Eterno. Entonces, imagínense acá, pero dice, porque le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, todos los principados, las potestades, todos tienen que ponerse de rodilla delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque es Yud Hei Bab Hei. Él es el Eterno, Él es la imagen visible, Él es Yahweh de los ejércitos, Él es el Shaddai, Él es el que aparece y el que vino a salvarnos. Él es el que cumplió Ezequiel 34 cuando dijo el Eterno, yo mismo iré a buscar las ovejas. Él vino y las buscó, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta los que van a salir ya debajo de la tierra, que ya vamos entendiendo de qué se trata esto, se tienen que postrar delante de Yeshua. Nosotros hoy nos postramos con todo el corazón. Mañana cuando Él venga, aún los que hoy lo niegan tendrán que arrodillarse, pero para juicio. Es que definitivamente tener esa conexión con el Padre que nos permite sentir en el corazón esa revelación es algo que no tiene precio. Para que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, que Yeshua es que en hebreo Adonai, nuestro Señor, para gloria del Dios Padre. Yo creo que un texto como el de Filipenses, el que nos está diciendo tan claro que Yeshua se despojó del ser igual a Dios, igual porque es la imagen visible que salió. Así que se hizo hombre. Por eso toda rodilla se dobla delante de Yahweh, toda rodilla se dobla delante de Yeshua, porque Yeshua viene a reinar como Yahweh Sidkenu, nuestra justicia, porque Yeshua es Yud Hei Bab Hei, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces terminemos toda esta serie que les digo no es exhaustiva de ninguna manera.
Yo pudiera seguir y seguir y seguir el tema con cada capítulo, con cada libro de las Escrituras. Yo los invito a que ustedes vean, por ejemplo, la serie que se llama Yeshua en la Torá, para que ustedes vean en los 5 libros de la Torá cómo Yeshua aparece en cada una de las porciones de la Torá sin falta. Todo lo que Yeshua cumplió. Así que los invito. Pero terminemos con este resumen que, como les digo, no pretende ser tan exhaustivo porque hay muchísimo más, pero por lo menos quiero dejarles en el corazón algo que nosotros tenemos que recordar, que en las Escrituras Yeshua es la luz del primer día, es la semilla o la simiente de la mujer, es la palabra viva y física de Elohim, la palabra de Yahweh, es la Menra, es el ángel de Yahweh, es el Elohim que ve, es el Shaddai, el todopoderoso Elohim, es Shiloh, es Shiloh, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Yahweh de los ejércitos, Yeshua es Yahweh de los ejércitos, es Sar Shalom, es la roca de Israel, es el ungido, es el Mesías, es el rey sobre toda la tierra. Yeshua es el pastor, es la roca de salvación, es el Señor, es Adonai, es la piedra angular rechazada, es el brazo de Yahweh, es el renuevo, es Emmanuel, Yahweh con nosotros, es el Gibor, el Elohim fuerte, es Pelé Yoetz, que algo milagroso tenía que suceder para que viniera, es Abiad, el Padre eterno, es la vara de Jesse, es la bandera a las naciones, es la roca y la fortaleza de los siglos. Todo esto es Yeshua. Yeshua es la piedra preciosa, Yeshua es el siervo sufriente de Isaías 53. Es el Aleph Tap, es el creador, es el redentor, es el testigo, es el santo de Israel, es el ángel de la presencia, es Ar-Japanim, es el Elohim de toda la tierra, es el hijo del hombre. Ustedes recuerdan en la visión de Daniel, es la rama de David, es el mensajero del pacto, es el novio, es el Salvador. Él vino a dar la vida por nosotros, es el novio, es el esposo al que nosotros nos estamos preparando para recibir. Es la palabra de Yahweh, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es el pan de vida, es la fuente de agua viva, es el profeta como Moisés, es la luz del mundo, es la puerta. Yeshua es el liberador, Yeshua es el buen pastor, es el camino, la verdad, la vida. Es el vino nuevo, es el rey de los judíos, es el cordero de Pesach, es la cabeza de la congregación, es el primogénito de la creación, es el mediador. Yeshua es el sol de justicia, es el sumo sacerdote, es la palabra de vida, es el amén, es el cordero sacrificado en el principio. Él es el principio y el fin. Él es la estrella de la mañana. Es el maná vivo que bajó del cielo. Es el que viene a juzgar la tierra. Es la imagen visible de Yud-Heh-Vav-Heh. Es el escudo de Abraham. Es el que bautiza con fuego. Es el que tiene toda la autoridad y los espíritus del Eterno. Es el que habita la plenitud. En él habita toda la plenitud de la deidad. Él afirmó no ser de este mundo. Él nos dijo, él afirmó ser la puerta de las ovejas. Él es la vid verdadera. Él es ante quien se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Es el que sacó a Israel de Egipto. Es un ejad con Yahweh. Él es mayor que el templo. Él dijo ser mayor que el templo. Y muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Que como les digo, si nos pasamos la escritura entera, vamos a encontrar ese ejad de Yahweh y de Yeshua. Termino con estas palabras. Juan 8:23. Y les dijo Yeshua, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yeshua no es un ser humano, no lo es. No, él
se hizo hombre solo para que esa naturaleza pudiera morir, porque como un ser eterno no puede, pero él mismo lo dijo, yo no soy de este mundo. Dejen de creer a cualquiera, dejen de creer en los hombres. Los 7 espíritus estaban en él cuando estaba en la tierra. Él mismo lo confirmó cuando dijo, toda potestad, todo poder, Él me es dado en el cielo y en la tierra. Ese Yeshua en el que nosotros hemos creído. Yeshua tiene el poder sobre los ángeles. Dice que enviará a los ángeles para recogernos y recoger también a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y Yeshua tiene el poder para perdonar pecados. El único que perdona pecados es Yahweh. Pero Yeshua dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar los pecados. Él se declaró Señor de todo. Yeshua por eso es el Señor del Shabbat. ¿Puede ser Yeshua un hombre común? Con todo lo que hemos visto, es absolutamente imposible, imposible. Y como les digo, ustedes si tienen alguna pregunta, escríbanla. Algún desacuerdo, escríbame un texto donde cuadre que un hombre puede cumplir con lo que es Yeshua. Yeshua no es un hombre cualquiera, un pecador. Piénsenlo antes de aceptar algo tan absurdo como eso. Es su salvación la que está en juego. Es ahora en este tiempo. ¿Por qué se va a levantar el anti-Mesías, el anti-Yeshua? Porque sabe que Yeshua es el eterno y que quiere Satanás tomar el trono de Yahweh. Por eso nosotros que hemos creído en Yeshua, vamos a permanecer firmes, porque sabemos que Yeshua es Yud, Hei, Vav, Hei, que Yeshua, como lo ven allí en la imagen, es un Ejad con el Eterno, son uno, no hay dos seres divinos, no hay 3 seres divinos, como se enseñaba en la Trinidad. Yeshua es Yud Hei Vav Hei, su imagen visible. Salió de Yahweh, regresará otra vez cuando ponga los pies en el monte de los olivos. Léanse Zacarías 14. Y vuelve Yahweh a ser uno y uno su nombre. Por eso reina como Yahweh Sidkenu. Termino nomás con esto, dado que el mundo no podía contener al Padre. El Padre no puede estar aquí en el mundo porque lo desapareceríamos. Pero dado que el mundo no podría contener al Padre con todo el poder y la gloria, desprendió de sí mismo un ser que llevaría su nombre, su gloria, su imagen y el mensaje de salvación a todos nosotros, a todos los hombres. Este ser es el único mediador entre Yahweh y los hombres. Es el sustentador del mundo presente a través de toda la historia. Desde el primer día de la creación hasta el último está Yeshua presente. Y su nombre es Yeshua HaMashiach. Es Yeshua nuestro Mesías. El único Mesías, el único, no hay otro que pueda levantarse. El que se levanta no es el Mesías, es el anti-Mesías. Así que terminamos entonces esta serie. Como les digo, hay muchísimo más que aprender, pero yo creo que es suficiente para nosotros comprender el Ejad y poderlo aplicar en la medida en que seguimos explorando las Escrituras. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que les dé esa revelación de Yeshua y la ponga en sus corazones. Porque les digo, si nosotros tenemos la revelación de Yeshua, lo tenemos todo. Yeshua entra en el corazón nuestro, entra el Eterno, que es el alfarero y cambia nuestro corazón y nuestra vida. Permítale a Yeshua cambiar su vida, permítale cambiar su pensamiento, permítale, porque es el Eterno mismo el que viene a hacernos a nosotros como el Padre quiere que nosotros seamos, para que tengamos un corazón de carne dispuesto a obedecer sus mandamientos.
que el Eterno abra sus ojos, sus oídos espirituales, le revele a Yeshua y que de la mano de Yeshua nosotros podamos llegar al Padre. Tenemos esa intercesión de Yeshua delante del Eterno. No estamos solos. Y recuerden, en este tiempo de tanto temor y de tanta expectativa, Yeshua prometió librarnos de la ira venidera a todos los que creemos en Él. Shalom para todos. Después venimos con otro estudio diferente y vamos a continuar en las Escrituras, aprendiendo mucho más de todas estas maravillas que el Eterno nos revela en su misericordia. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones.